Hola, ¿cómo están ustedes? Tengan un bonito domingo este día. Este domingo 21 ¿de qué estamos? Así, ¿verdad? 21 de septiembre, perdónenme. Mi mente anda ahorita volando por muchos lados, pero gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en nuestro tiempo devocional cotidiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, un devocional en el que pues deseamos mucho compartir con ustedes algunas verdades de la palabra del Señor. Pues bien, estamos ya cerrando en estos días nuestra serie que hemos estado tocando sobre la iglesia, ¿verdad? Siervo fiel, iglesia firme, en donde hemos manejado y estudiado algunos principios para ayudarnos a crecer como una iglesia firme en nuestra fe, firme en nuestros principios. Pues hoy quisiera yo cerrar la serie de la semana que tiene que ver con la batalla de la fe. Hemos a lo largo de los días hablado de diferentes temas relacionados con la fe y sobre todo con una fe en donde constantemente nosotros estamos batallando. Pues bien, el día de hoy yo quiero compartirles con ustedes un texto que viene precisamente de la primera carta de Pedro en el capítulo número 2 y son los versículos 11 y 12. Me permiten compartírselos. Dice así: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Voy a dejarlo hasta allá, ¿verdad? Ustedes pueden leer más acerca del pasaje, porque el pasaje es muy amplio y nos lleva a diferentes aspectos de la vida cristiana. Pero yo quiero quedarme ahora básicamente con este texto que acabamos de leer, esta parte en donde Pedro nos da una exhortación pues muy interesante, ¿verdad? Es la exhortación a huir de una batalla. parecería, parecería extraño, ¿verdad? Parecería extraño, pero en realidad cuando ya lo empezamos a considerar, nos damos cuenta de que es un excelente consejo, huir de una batalla. Bueno, a lo largo de la semana y a lo largo, yo creo que de la vida de todos nosotros, hemos estado tratando, cuando hablamos de batalla, hemos tratado de enfocarnos siempre en esas batallas de carácter espiritual, en donde pues nos sentimos acosados por el enemigo, eh, nos sentimos golpeados también por las fuerzas del mal, pero de pronto olvidamos un cierto tipo de batalla que no es de ese tipo. Es una batalla de fe que se desarrolla dentro de nosotros. Si vieron bien el texto, y quiero que lo veamos nuevamente, Pedro nos está dando una exhortación. Dice: les ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En este pasaje, Pedro nos lleva a usted y a mí a estar pensando en un tipo de batalla muy especial, y es nuestra batalla interna, una batalla interna contra ciertos deseos. Estaba yo viendo que precisamente cuando utiliza Pedro esta palabra deseos, él nos lleva a pensar en toda una serie de cosas que están en nosotros y que podríamos llamarlo anhelos, podríamos llamarle pasiones, podríamos llamarles codicia, y creo que todos nosotros en algún momento
hemos estado batallando con estas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de tener un deseo ferviente de algo. Deseos todos los tenemos y desear es algo natural en nosotros. Eh, Hace poco le decía yo a mi esposa, es que tengo ganas de comer, ¿verdad? Tal cosa, y se lo dije, ¿no? Y dice, pues vamos, ¿no? Y nos fuimos. Ese es un deseo. Probablemente usted no tenga ese tipo de deseos de comida, ¿verdad? Pero probablemente tenga deseos de ir a ver una película. Ay, es que me han dicho que esta película es muy buena y tenemos ese deseo. Muchas veces los deseos van escalando hasta convertirse precisamente en una pasión. Es decir, cuando llega al punto de que ya no es una simple satisfacción de un gusto, sino que se convierte hasta en una obsesión y estamos batallando con eso. Ustedes pueden observar que, y voy a decirlo con mucho cuidado, ¿verdad? No estamos batallando contra un enemigo espiritual, estamos batallando contra nosotros mismos. Y dice aquí, Pedro, me llamó mucho la atención, que dice que califica a estos deseos como deseos carnales. Él dice que os abstengáis de los deseos carnales. Estos deseos, ¿por qué le llama carnales? Bueno, en primer lugar, porque el origen de ellos es nuestra naturaleza pecaminosa. En la Biblia ya saben ustedes que nuestra tendencia a pecar se le llama carne, ¿verdad? Así cuando una persona constantemente está pensando en pecar y en autosatisfacerse, pues se le conoce como carnal. Entonces, aquí Pedro está enfocándose en este tipo de anhelos, de deseos, de pasiones, de obsesiones, ¿verdad? Que lo único que hacen es poner en evidencia todo ese pecado que hay en nosotros. No solamente es porque le llama carnales porque vengan de nuestra carne, de nuestro pecado, sino que también le llama carnales. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es satisfacernos en ese nivel, es decir, en el nivel pecaminoso. Es decir, queremos algo, ¿por qué? Porque lo deseamos, porque hay una codicia, eh, porque lo vimos en otro y quisiéramos tenerlo nosotros. Entonces, la satisfacción de uno mismo, dirían los psicólogos, ¿no? La satisfacción de mi yo, de mi egoísmo, es lo que hacen estos deseos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de deseos que nacen de nuestra naturaleza pecaminosa y que buscan únicamente satisfacernos a nosotros mismos en nuestro egoísmo, eh, Pedro nos dice que de estos deseos son de los que debemos nosotros huir. Yo no sé, pero probablemente voy a poner algunos ejemplos. Quizá a nosotros, ¿verdad? Nos guste criticar a la gente. ¿Por qué criticamos a la gente? Bueno, en ocasiones criticamos a la gente simplemente eh, porque queremos sacar todo lo que hay en nosotros, ¿verdad? Y queremos nosotros ponernos como si nosotros fuéramos perfectos y mostrar que ellos no lo son. Y por eso criticamos. Es que mira, trae el vestido así, no, mire ese pantalón no le queda, no, mire ese peinado, ay, sí, mira, se compró un coche, ¿verdad? Y empezamos la crítica. Eso lo único que hace es buscar satisfacernos a nosotros. ¿Qué es entonces lo que Pedro nos dice? Hermanos, esa es una guerra y debemos nosotros huir de ella. Es decir, no nos metamos a ese tipo de conflictos. Fíjense que en un pasaje el apóstol Pablo
en el libro de Gálatas nos habla de esos deseos, solamente que él le llama aquí el fruto de la carne. Dice así que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todavía agrega y cosas semejantes. Probablemente tú y yo no estemos batallando tanto con lo que sería por ejemplo, una hechicería o idolatría, ¿verdad? Quizás ese no sea nuestro problema, estarnos metiendo en esto. Pero ¿qué tal podríamos nosotros hablar de las disensiones? Es decir, el buscar no estar de acuerdo con otros y constantemente estar criticando eso, ¿no? Envidias, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Quizá no hemos matado a otros, pero ¿qué tal el hecho de estar deseando y codiciando cosas? Bueno, no voy a seguir explayándome en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente Pedro nos está aconsejando? Pedro nos está diciendo a ti y a mí que evitemos entrar en esa guerra. Si tú sabes que tu debilidad está en una de estas pasiones, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Tratemos de huir. Siempre me viene a la mente precisamente la historia de José, ustedes la recuerdan, ¿no? Que cuando la esposa de Potifar lo quiso acosar, ¿sí? José lo que hizo fue huir. Y quizás ese es el ejemplo más grande que tenemos nosotros los cristianos, ¿no? De huir precisamente de esas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas van a batallar dentro de nosotros. Pedro nos dice que estas pasiones, ¿verdad? Carnales batallan contra nuestro ser interior. Cuando hablamos del ser interior, Pedro está utilizando una palabra muy interesante que se refiere a lo que es toda nuestra vida interna. Tu paz, tu tranquilidad, todo eso desaparece cuando nosotros empezamos a luchar con esas pasiones, ¿verdad? Porque por un lado queremos tenerlas, por otro lado sabemos que están mal y estamos luchando dentro de nosotros. Mira, hermano, mi hermana, les dejo con esta idea, ¿sí? Cuando nosotros nos sintamos atraídos y acosados por esas cosas que sabemos que nacen de mi naturaleza pecaminosa, simplemente apártate de eso. Todas estas cosas van a estar en tu mente. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, lo puedes hacer enfocándote en el Señor. Cuando tú sientas que la situación es muy difícil y que estás teniendo esas pasiones, ponte a orar. ¿Sí? Pídele al Señor que te ayude y que saque esas cosas de tu mente. Empieza, incluso a mí me ha dado muy buen resultado, ¿verdad? Que en esos momentos, cuando mi mente empieza a funcionar de esa manera equivocada, eh, volver a algunos pasajes de la Biblia que para mí han sido de mucha frescura y de mucho ánimo. Por ejemplo, empezar a recordar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, y entonces lo empiezo a repetir mentalmente. Y es como llenar un vaso con cosas nuevas, con cosas limpias, ¿verdad? Llenar mi mente con la palabra del Señor. Y de esta manera yo trato de huir, incluso si es una cosa en la televisión, mejor apagarlo o cambiarle. ¿Para qué quedarnos viendo todo eso que lo único que hace es lastimarnos a nosotros? Mejor huyamos de eso, ¿no? Son cosas que nosotros podemos utilizar. Recordemos que Pedro, ya nada más para terminar esto, ¿verdad? Nos dice que debemos nosotros considerarnos como extranjeros y peregrinos en esta vida. Cuando pienso en eso, digo, ay,
qué hermoso, ¿no? Tú y yo no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos extranjeros en México. No importa que hayas nacido aquí en México, donde hayas nacido, en cualquier lugar donde te encuentres, tú eres un extranjero. ¿Por qué? Porque tú tienes una nacionalidad y esa nacionalidad es el cielo. Así que actuemos como ciudadanos del cielo y como hijos del Señor Jesucristo. Bueno, pues ahí les dejo precisamente estas cosas para pensar. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Vuelvo a dejarles el pasaje de la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Interesante que Pedro se lo enfoca este consejo en la perspectiva de que el Señor Jesucristo regresa y nos va a volver a visitar y nos va a encontrar. Así que, mi querido hermano, mi hermana, ahí les dejo entonces el consejo, ¿sí? Huyan de esa batalla. Esa batalla no vale la pena. Mejor peleemos otras batallas, pero no una batalla contra nosotros mismos, contra nuestros deseos. De esto, mejor huyamos. Ahí les dejo entonces el consejo. Y gracias nuevamente por sus comentarios en las redes. Gracias por sus oraciones por nosotros. Les vemos, si Dios nos permite, al rato en el servicio en la iglesia, y los que nos ven a través de las redes en otros lugares reciban nuestro saludo, nuestro cariño y el deseo que nuestro Señor les esté bendiciendo constantemente día y noche. Que el Señor les guarde. ¿Les parece si terminamos con una oración? Padre bendito, te damos gracias porque nos concedes este tiempo, nos permites reflexionar sobre en qué cosas debemos nosotros concentrarnos, qué batallas debemos de pelear. Hay batallas que no valen la pena y una de ellas son las batallas contra nuestras pasiones. Así que te ruego, Padre, que nos ayudes a salir de esto y a enfocarnos en ti como lo que somos, hijos tuyos, ciudadanos del cielo. En tus manos nos encomendamos y damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Pues que Dios me les bendiga. Nos vemos aquí, primeramente Dios, el próximo domingo. Hasta luego.